اللهم صل على محمد وآل محمد. Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamu alayhim ajma'in. Para terminar con el tema de la predestinación, el libre albedrío y todos estos temas que venimos tocando acerca del decreto de Dios, del destino del ser humano, nos gustaría terminar con la visión coránica y poder ver de alguna manera de qué forma el Corán trata a este tema. Nosotros tenemos una serie de aleyas que obviamente no las voy a leer acá porque no hay tiempo, simplemente voy a leer 2 o 3 aleyas después al final de la lección para que quede claro, pero voy a hablar de los grupos de aleyas que sobre este tema son claras, digamos, explícitas, y hablan de algo totalmente contrario a las teorías del Jabr y del Tafwid, de las cuales venimos hablando, o sea, la teoría del fatalismo y la teoría del hecho de que Dios delegue o de la libertad absoluta del ser humano. Un grupo de aleyas directamente habla sobre la libertad del hombre. O sea, el Corán, cuando uno lo lee, y si lo lee en profundidad, se da cuenta que generalmente el hombre es considerado, es definido por el Corán como un ser libre. Aleyas como, por ejemplo, aquellas que dicen que el ser humano ha sido creado para adorar a Dios. Bueno, si hay un objetivo de la creación de Dios y se le permite al ser humano cumplir con ese objetivo, él es libre de hacerlo. Diferente al tema que aparece, por ejemplo, con la creación de otras criaturas, que no es directamente estar al servicio del hombre. O sea, por ejemplo, uno dice, bueno, el sol Dios lo creó, y dice el Corán, lo creó para que se mueva en un eje determinado, para que se mueva en un horario determinado, para que cumpla una acción determinada, no tiene libertad. Que justamente eso es lo que llaman taslim en el Islam, que el Islam se llama Islam justamente porque todo está sometido a Dios, se somete a Dios, o sea que Dios estableció una ley y ninguna criatura puede, digamos, salir fuera de esas limitaciones, de eso que Dios marcó como el cuadro de su existencia. Solo el ser humano ha sido creado con libertad para poder elegir el camino de la obediencia o no. Todas las demás criaturas, bueno, sacando los genios, están obligadas a someterse a Dios. Por eso los cielos, la tierra, el agua, los mares, todo está a disposición de Dios, mientras que el ser humano es libre. Por eso muchas aleyas dicen, bueno, Dios estableció digamos, una tendencia hacia el bien y una tendencia hacia el mal, y es el hombre el que elige, por ejemplo. Que después vamos a leer sobre alguna. Sobre el tema de la fe del mismo modo. Dice el Corán, وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. O sea, el que quiere que tenga fe y que crea, el que no quiere, que no crea, o que sea incrédulo. Tenemos una serie de aleyas, por ejemplo, que hablan acerca de cómo Dios, digamos, brinda una recompensa al que hace el bien. Hablan a las aleyas, por ejemplo, de la grandeza del que hace bien, de la bendición del que hace el bien, los favores del que hace el bien, de la recompensa del que hace el bien. Entonces eso es también una prueba para el hecho de que el ser humano ha sido creado libre. Entonces, no solo aquellas aleyas que de alguna manera explícitamente hablan de la libertad del hombre, sino que existen muchas aleyas que también implícitamente, de alguna manera, permiten entender que el Corán habla justamente de la libertad del ser humano. Tenemos aleyas, por ejemplo, que hablan del día del juicio final. Proponen el tema de que hay digamos, un día en donde las acciones del ser humano serán contabilizadas por Dios. Va a haber un tribunal divino, Dios va a juzgar a los hombres, va a sentenciar a los hombres, lo cual significa que al fin y al cabo el hombre es libre. Si no fuera libre, entonces ¿para qué juzgarlo? Las que hablan del paraíso, del infierno, del castigo infernal, del dolor en la otra vida. Las que hablan de que la vida terrenal es una introducción para llegar a la otra vida. Las que hablan que, por ejemplo, los hadices que dicen que la vida terrenal se siembra y allá se recoge o se recolecta los frutos. Todo eso, de alguna manera, indica la libertad del ser humano. Aleyas como, por ejemplo, kullu nafsin bima kasabat rahina, como diciendo que cada ser humano, cada persona, cada nafs, cada uno de nosotros, depende
de lo que obtiene. O sea, de lo que obtiene a través de sus acciones. Depende de sus acciones. Kullu imri'in bima kasaba rahin. Todo hombre, dice, es dependiente o depende de aquello que ha hecho, de aquello que consiguió, que obtuvo. O las salidas como por ejemplo dice, Inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura. También hablan de la libertad del hombre cuando dice, por ejemplo, ciertamente hemos guiado al hombre a nuestro camino, al camino, ya sea que sea agradecido o desagradecido. Es decir, yo guío al hombre al camino, después el hombre es libre de seguirlo, o sea, agradecerlo, o no seguirlo, por ejemplo. Pero desgraciadamente, con la existencia o con la presencia de este tipo de aleyas, así todo también existen algunas aleyas que, y ahora va el tema de desgraciadamente, algunos malinterpretaron. Como por ejemplo la ley que dice, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ. Por ejemplo dice, no son ustedes los que quieren, los que tienen voluntad, los que desean, a no ser que Dios quiera. وَمَا تَشَاءُونَ, ustedes no quieren, a no ser, excepto que أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ, Dios quiera. Entonces muchos dijeron, si nosotros no podemos querer nada más que Dios quiera, entonces no tenemos voluntad. Por ejemplo, tenemos la ley que dice, وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتُ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. No eres tú el que has tirado, cuando hablan en la guerra, por ejemplo, el rami es tirar con arco y flecha. Dice, no eres tú, fue Dios quien lo hizo. O por ejemplo las ayas que dicen, yo soy el que da la enfermedad y yo soy el que da la... si uno se enferma, Dios es el que da la cura, por ejemplo. O tenemos narraciones que dicen, por ejemplo, que Dios es el que se encarga de la providencia, que uno no tiene que preocuparse. Muchas veces la gente malinterpretó o confundió la interpretación de estas aleyas. Esto no significa que Dios tiene, digamos, un acceso directo a nuestra voluntad y que Él decide por nosotros y su voluntad es la que gobierna nuestras acciones, como que nosotros no tenemos ningún... No, al contrario. La voluntad de Dios sí se impone para crearnos libres. O sea, miren, para poder entender esta cuestión. Dios nos impuso ser libres. Dios nos obligó a ser libres. O sea, sí, nos creó libres. Eso es la voluntad de Dios. Pero justamente para que no haya una contradicción, Dios nos creó libres, ¿qué significa? Nos impuso la libertad, ¿qué significa? Que somos libres, aunque Dios la haya impuesto. Entonces queda claro, y para finalizar con esto, que en el Islam estas tres escuelas son las que plantean su propia teoría, la escuela del fatalismo y el Jabr o la predestinación con la interpretación que habíamos dado, la escuela de esto de delegar, de la delegación, y la escuela del equilibrio, el punto medio. Nosotros dijimos que el Corán, según estas mismas aleyas que venimos leyendo y esta misma interpretación que venimos haciendo, cree que el ser humano es libre, cree que el ser humano tiene propia voluntad, cree que Dios no obliga al ser humano a la acción, cree que Dios no impone su voluntad, cree que Dios ha creado al hombre libre, le ha dado fuerza, poder, voluntad, libertad, intelecto. Entonces esa es la relación del hombre con Dios. Por eso no podemos salir del gobierno de Dios. Por eso hay un decreto que se impone, es cierto, pero se impone de la manera que estuvimos hablando, a través de la voluntad del ser humano y a través del intelecto. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.